hoy vamos a presentar hoy un estudio de caso de restauración realizado en la Argentina y esta presentación busca servir un poco de motivación, de impulso para el primer trabajo que van a realizar ustedes en el marco de la cátedra de restauración ecológica, que es buscar y analizar un caso de restauración y completar lo que nosotros llamamos en un proyecto la ficha técnica o la ficha resumen de ese proyecto que ustedes van a estar analizando. Ustedes pueden seleccionar un proyecto de restauración que se esté llevando a cabo en cualquier lugar del mundo, de preferencia en Latinoamérica por las realidades que compartimos, pero se aceptan proyectos de cualquier lugar del mundo. No es necesario que el proyecto esté terminado. Ustedes pueden encontrar artículos o pueden encontrar publicaciones o ediciones de proyectos que están en ejecución. También pueden hacer una ficha de ese proyecto. Puede ser uno que ya haya terminado, puede ser uno que esté en propuesta. Eso no causa ningún tipo de discriminación al momento de hacer la selección del proyecto que ustedes desean investigar. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este trabajo? Que ustedes analicen las diferentes alternativas que se presentan en el mundo de la restauración ecológica, que como habrán hablado ya con el profesor Amado, esta es una práctica. La ciencia es la ecología de la restauración y la aplicación es lo que nosotros llamamos proyectos en el marco de una restauración ecológica. Por eso que nosotros vamos a hacer también una propuesta, un perfil de un proyecto, porque la restauración propone justamente estas actividades de carácter práctico. Este caso que yo les voy a presentar es una actividad, un proyecto de restauración realizado en la cuenca del lago Nácar. El lago Nácar se encuentra en el límite entre Chile y Argentina, en la zona de Neuquén, abarca lo que es la provincia de Neuquén, Argentina, y este proyecto se llevó a cabo impulsando medidas de ecohidrología. O sea, la ecohidrología es una ciencia que busca la integración de parámetros hidrológicos y ecológicos y propuestas ecológicas para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, en ese marco, inició en el año 1990 la propuesta de este proyecto de recuperación del lago Nácar y el municipio en el cual se llevó adelante este emprendimiento es San Martín de los Andes. Está en la provincia de Neuquén y es el municipio que directamente limita con el municipio de Bariloche en Argentina. O sea, estamos hablando de zona sur de la Argentina. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe, atento. Perfecto, perfecto. Bueno, les comparto el mapa. Esta es la publicación, las imágenes que yo voy a compartir con ustedes son de la publicación de la experiencia de este proyecto. Si ustedes lo quieren leer completo, está ya en el aula también disponible el material en el cual se publicó todo el emprendimiento, el paso a paso y las diferentes estrategias. Y tiene una colaboración con un organismo, un instituto francés, por eso van a ver algunos gráficos que tienen también algunas expresiones que están en francés. Esta es la cuenca, pueden ver señalado aquí lo que es el lago Nácar, y está cercano a un área protegida, lo que ustedes ven en un color verde, es el Parque Nacional Nahuel Huapi, que si alguien alguna vez fue a Bariloche, yo nunca fui a Bariloche, pero si alguien fue o escuchó, es un sitio bastante visitado cuando se va a ese lugar como destino de interés turístico natural, y todo lo que ven en un color amarillo es el Parque Nacional Lanín. Este es un parque no tan visitado, pero que conserva mucho lo que sería la biodiversidad del ecosistema templado en la zona, o en lo que es esa zona específicamente. El lago inicia o tiene su inicio en lo que sería el Parque Nacional Lanín. También tiene varios aportantes dentro del Parque Nahuel Huapi, y donde termina el lago general o más visiblemente en el municipio de San Martín de los Andes, que es el sitio en el cual este lago empezó a sufrir algunos procesos de eutrofización y también de sedimentación, que vamos a ver ahora,
por qué se fueron produciendo esos procesos en los años 1990, muy asociados a la pérdida de la cobertura vegetal. Entonces, esta es la cuenca que buscó ser mejorada con todas estas intervenciones, y las intervenciones más particulares se realizaron dentro de la zona del municipio, en esta área que está señalada por el círculo, que corresponde a lo que sería el municipio, ellos le llaman la Municipalidad de San Martín de los Andes, que está en República Argentina. Profe, ¿la Sí, eutroficación ocurre también en la parte fría? sí, la eutrofización ocurre tanto en parte templada, por decimos en clima templado, como en clima tropical. En la parte templada es más lenta el proceso de eutrofización, pero también se da como proceso ecológico cuando uno tiene un elevado aporte de nutrientes. Bueno, Generalmente cuando se hace el deshielo, ¿verdad? no solamente por deshielo, en este caso había eutrofización en el lago porque habían zonas que aportaban nutrientes vinculados a ciertos procesos industriales no controlados, y también porque en el proceso de producción de celulosa que había en el lugar, que para eso también se cortaban los árboles, se utilizaban ciertos compuestos que derivaban en nutrientes de nitrógeno y fósforo, y eso afectaba a la concentración de los nutrientes en el lago. ¿Qué ocurría o qué existía en la zona? Esta imagen, que ustedes la van a encontrar también en el material, el lago siempre está en la parte más baja, y toda la zona, tanto de la ladera como la cima, es bastante pronunciada. Ya luego vamos a ver la fotografía. Entonces, ¿qué ocurría? De la zona alta se tenía un elevado arrastre de todo lo que era suelo, por eso se sedimenta en un momento el lago, y también existían aportes de ciertos nutrientes en un determinado momento, porque en todo lo que es la zona de esta es una montaña por su altura, habían estas industrias que aportaban o directamente vertían a ciertos recursos hídricos que finalizaban o llegaban finalmente al lago sus desechos, y no eran de una buena manera controlados. Entonces, esa era una realidad que se vivía en 1990 en el lugar. Este es el lago Nácar, visto hoy en día, ven que tiene una extensión bastante considerable. Es un lago que tiene la característica de que no está asociado a humedales. ¿Qué ocurre normalmente cuando yo tengo un ecosistema léntico, como son los humedales o son los esteros que vemos mucho en Caso Paraguay? Se asocian con sistemas de humedales, es decir, vegetación acuática. ¿Qué ocurría o qué ocurre particularmente en esta zona? Este es un lago que se forma directamente en contacto con la montaña, o sea, está en contacto con roca este lago, en la gran mayoría de su perímetro. Hay una zona en la cual entra en contacto con suelo, pero la gran mayoría está en contacto directamente con roca. Entonces ocurre el proceso de que no pueden estas plantas acuáticas, como en otros sistemas de lagos o otros sistemas lénticos, degradar esos compuestos orgánicos que llegan. Y eso aceleró bastante el proceso de eutrofización, incluso a las bajas temperaturas que se dan en estos lugares. Entonces vamos a ver un poquitito cómo fue dándose el proceso. La primera foto que ustedes ven arriba a la izquierda es del año 1993. El proyecto empezó a escribirse en el año 1990. Fue un emprendimiento del municipio de San Martín con la organización que en ese momento era la responsable de la gestión de áreas protegidas de Chile, para hacer una mejora de lo que era toda la realidad ecológica, tanto del parque natural como del lago. Y en el municipio, más que nada, buscando brindar mejores opciones turísticas. Recuerden, para saber un poco de historia, cuando a mí también me presentaron este caso, porque yo tuve la oportunidad de estar en un curso con una de las personas que diseñó el proyecto. San Martín empezó a pasar una crisis económica porque era un municipio muy dedicado a la actividad industrial de producción de celulosa,
Y cuando empieza a terminarse la masa vegetal que se utilizaba para producir la misma a un precio relativamente bajo, entonces vieron que disminuía la rentabilidad de la producción. Y empezaron a buscar otra alternativa y vieron que habían personas que iban al municipio, que es el de al lado, municipio de Bariloche, para hacer directamente esquí en época de invierno. Entonces, en su momento, de una manera bastante inteligente, quien estaba a cargo del gobierno del municipio pensó en que ellos podían ofrecer también en San Martín una propuesta, una alternativa turística que esté vinculada con la naturaleza. Bueno, su idea en ese momento tuvo aceptación desde el punto de vista del gobierno. Hubo una asociación también con el organismo chileno responsable de todo lo que es el sistema de áreas protegidas, porque el límite con Chile es un área protegida, y consiguieron en su momento financiamiento de la UNESCO. Este es un proyecto financiado por la UNESCO y es llevado a cabo e implementado por estas dos organizaciones, que a la medida que fue pasando el tiempo, controles o nuevas estrategias, se fueron sumando también otros actores claves involucrados y finalmente termina involucrándose mucho la sociedad para el mantenimiento más que nada y el control de las acciones. Entonces lo que ustedes están viendo en esa foto del año 1993 es una ladera en la cual se ve ya la formación de cárcavas, esas líneas de arrastre de agua. En algunos casos son de cielo, en otros casos también cuando habían lluvias intensas en la región, porque la cobertura vegetal empezó a perderse producto de las intensas talas que se daban en ese momento, cuando todavía se pensaban que estos eran recursos que nunca iban a terminar. O sea, ubíquense también en lo que era el pensamiento económico de ese momento, que habían que usar a la máxima expresión todos los recursos naturales en aras del bien económico. Entonces, así dejaron la ladera para el año 1993. Vieron esa problemática, vieron de que todo ese sedimento y todos los residuos de algunas industrias que estaban asociadas a algunos recursos hídricos que llegaban al lago pasaban por estas zonas y el lago estaba empezando a disminuir de nivel. Estaba sedimentándose, estaba teniendo mayor cantidad de toda esa tierra que era arrastrada. Entonces dijeron, tenemos que frenar el paso del agua. ¿Y cómo frenamos el paso del agua? Frenamos con cobertura vegetal. Pero necesitamos frenar el paso del agua rápido. Y un árbol no crece tan rápido, sobre todo las principales especies de pinos que son nativas del lugar. Necesitaban unos 7 a 10 años para realmente contener el suelo. Entonces ellos, la primera medida que establecen, que ya se ve un poco consolidada en esta foto del año 1998, no sé si pueden visibilizar, que hay como unos postes que están de manera transversal a lo largo de la montaña. Esa es una medida de bioingeniería desde el concepto de la restauración. Esto también sí es importante saber, porque pueden ustedes buscar proyectos de restauración y ustedes van a leer el nombre de bioingeniería. Cuando hablamos de bioingeniería en las propuestas de restauración, estamos hablando de aquellas opciones que utilizan recursos biológicos para su construcción. Esa es la bioingeniería. No es lo mismo que modificación y gestión genética, que también es un concepto de bioingeniería. Pero en restauración ecológica es el uso de recursos biológicos para llevar adelante una estrategia. Y esta es una estrategia de contención o recuperación de suelo en presencia de cárcavas y consiste en poner diferentes postes o serían tallos de diferentes especies vegetales de manera transversal para evitar que se dé un arrastre de suelo al momento en el cual se da o un gran deshielo o una lluvia potencial. Profe, yo no veo los postes. Es, tal vez si acercan después, lo que yo no sé, ¿ustedes ven el mouse cuando yo señalo? No, profe. Es, a ver,
Ahí sí. Déjenme un ratito, voy a tratar de ponerles más grande la imagen para ver si ahí lo consiguen ver mejor. O sea, voy a señalarles para mostrarles. Ahí como ven, y no van a ver si yo no le doy presentar, lo siento. Ahí le señalé en, en un círculo rojo. Esa es la zona. ¿Ven ahí? Van a poder después apreciar o agrandar un poquitito más, pero aquí están los postes colocados de manera horizontal y se colocan como escaleras a diferentes niveles a lo largo de la montaña. Entonces, cuando se da el paso del agua, disminuye esa energía cinética, esa energía de movimiento del agua, y eso evita que se dé un arrastre de suelo. Entonces, se da el arrastre y queda retenido. Esto es como un muro de contención, pero dentro de la montaña. Entonces se hizo esa primera estrategia, con eso se recuperó o se retuvo el suelo que se estaba perdiendo en esta zona y se hizo una dispersión de semillas. O sea, se hizo al azar, no es una plantación, sino una dispersión al azar de semillas, y 10 años después, en el año 2008, ya se tenía esta imagen que ven aquí, esta estructura, y estaban desarrollándose las diferentes eh, formas vegetativas que fueron introducidas en la región, en la zona, que son todas nativas, ninguna es introducida que no sea propia del lugar. O sea, se utilizaron semillas de árboles que estaban presentes todavía y algunos son arbustos en la misma zona. Entonces se utilizaron los mismos recursos genéticos, no, nada se trajo de otro lugar. Para el año 2019, 20 años después, la ladera ya estaba de esta manera. Ya tenían los pinos desarrollados, estos ya eran pinos adultos, pinos con capacidad reproductiva, tenían las especies arbustivas y herbáceas que contenían todo lo que es el suelo del área de manera natural. O sea, esto es totalmente natural. Me van a decir, ¿por qué en un lado veo un manchón de mayor cantidad de pinos y otra parte parece que tiene menos o parece que tiene más suelo descubierto o más vegetación herbácea? Eso es por la dinámica propia que se da dentro de todo lo que es la pendiente de esta montaña. Entonces es natural poder ver una zona donde tengo un mayor número de especies arbóreas y otras donde tengo más especies arbustivas, porque también la presencia de afloramientos rocosos tiene que ver con eso. Los afloramientos rocosos no se tocaron, se dejaron a sí mismos como estaban presentes en la montaña. Entonces, en sitios como este que está en la zona un poco más alta, que tiene afloramientos rocosos, en esa zona solamente crecen herbáceas. Sin embargo, donde vemos los árboles más desarrollados es donde hay mayor suelo suelto, lo cual permite el desarrollo de sus raíces. Imagínense, esto llevó prácticamente 25 años para poder llegar nuevamente a lo que se tiene en esa imagen, que en este caso era un ecosistema de referencia. ¿Por qué? No sé si ya llegaron a hablar en la teoría del concepto del ecosistema de referencia y de la imagen objetivo. ¿Les suenan ya esas dos palabras o esos dos conceptos? No, profe. Bueno, bueno, es importante que les pueda comentar eso, porque cuando hablamos en restauración, hablaron ya del concepto de restauración, de recuperar características previas a una degradación en un ecosistema. Cuando vamos a llevar adelante un proyecto de restauración, y esto también les cuento, porque se pueden dar tres estadios principalmente. Una restauración en sí, que es cuando un área degradada, como esa foto que ustedes vieron del año 1993, por una acción antrópica,
vuelve a lo que era anteriormente, como esta imagen que ven aquí en el año 2019, luego de un proyecto de intervención, y hablamos de que se vuelve al ecosistema de referencia. El ecosistema de referencia es cuando las condiciones que se logran luego de un proyecto de intervención de restauración son las mismas condiciones del ecosistema original. En este caso, había un ecosistema boscoso en la montaña y luego en la intervención volvemos a tener un ecosistema boscoso en la montaña. Eso es el concepto de volver al ecosistema de referencia. Pero puede darse ocasiones en las cuales ya no es posible volver al ecosistema original. ¿En qué casos, por ejemplo? Imaginémonos actividad de extracción minera. En Paraguay no tenemos tanto, pero piensen en el caso del Cerro Ñemby, que creo que casi todos conocen o vieron alguna foto o una imagen. Eso fue un área de explotación de cantera, de extracción de piedra basáltica, que podríamos asociar con una actividad minera por su característica extractiva. Y es ahí que quedó un gran agujero que ahora tiene agua, porque por la lluvia, al ser una zona con profundidad, eso pues queda con presencia de agua. Podemos hacer que esa cantera, que anteriormente era un cerro y hoy en día es un gran agujero, vuelva a ser un cerro. Y en No, realidad no, porque ya se extrajo material de ese lugar y fue destinado a otro sitio. Entonces, en ese caso, cuando se lleva adelante un proyecto de restauración, que normalmente lleva el nombre de recuperación o rehabilitación, que son otras dos palabras que ustedes pueden encontrar en los proyectos de restauración, llevan asociado el concepto de la imagen objetivo. Una imagen objetivo es cuando yo busco recuperar alguna característica del sitio. No voy a poder volver a recuperar todas porque ya no voy a poder volver a tener la estructura original, pero puedo recuperar algunas características o algunos servicios ecosistémicos del lugar. En ese caso, entonces hablamos de crear una imagen objetivo, una mejora del lugar. Es lo que hacen los arquitectos cuando diseñan una obra. Nosotros también cuando trabajamos en restauración y ya no podemos volver a lo que era antes, vamos a hacer un diseño a lo que queremos llegar en ese sitio con nuestras acciones de mejora. Y ese diseño recibe el nombre de imagen objetivo. Cuando vuelvo a las características originales, es ecosistema de referencia. En todos los casos en los que ya no puedo volver, creo yo una obra, un diseño que va a llevar el nombre de imagen objetivo. Profe, Sí, ahora, ¿a qué te referís con características? De repente la vegetación, la fauna o el y, curso hídrico, o ¿a qué se refiere con características? y eso va a depender de lo que podamos recuperar. Imaginémonos en el Cerro Ñemby. Las características geográficas u orográficas no las vamos a poder recuperar, porque no vamos a poder volver a hacer que eso sea un cerro. Pero podríamos recuperar vegetación en la zona que queda, podríamos recuperar vegetación que es propia de la zona, o sea, podríamos recuperar algo de las características ecológicas de flora y fauna, o podríamos recuperar características del régimen hídrico del sitio. Entonces, ¿qué recuperar? Va a estar definido mucho en función a qué se perdió. Eso también es importante porque yo no puedo, o sea, tengo que ser también honesto y no presentar o no preparar un proyecto en el cual no tengo las condiciones de volver a recuperar lo que ya perdí, como es en el caso de una actividad de extracción minera. Siempre tengo que buscar recuperar aquello que sí va a poder volver a estar en el lugar. O sea, voy a volver a poder tener cobertura vegetal en el sitio. Entonces, esa característica ecológica podría proponer recuperar, pero características geográficas u orográficas no, o pendientes no, porque no voy a recuperar ya esas características en ese sitio. Entonces, esos son tres conceptos que ustedes van a dar en teoría, que yo les adelanto el día de hoy,
que siempre los vamos a tener en cuenta con proyectos de restauración. Entonces ustedes cuando buscan el proyecto que van a analizar o van a leer y encuentran el nombre rehabilitación de la cantera o el nombre de recuperación de la ribera, son nombres de diferentes estrategias en el marco de restauración y todos esos también pueden ser analizados. En este caso que yo les estoy mostrando, responden al nombre de una restauración ecológica porque se volvió a ese ecosistema de referencia. Bueno, esta imagen es del año 2019, del año pasado. Una preguntita. O sea, hablamos de restauración ecológica cuando se vuelve al ecosistema de referencia. Así mismo. Y hay una recuperación cuando no puedo volver exactamente al ecosistema. Sí, así mismo como estás expresando. Va a llevar el nombre de restauración ecológica cuando vuelvo al ecosistema de referencia y va a llevar el nombre de recuperación o rehabilitación cuando yo creo una nueva obra. Acuérdense del arquitecto que crea una nueva obra en ese sitio degradado y recupera algunas de las características originales. En ese caso hablo de recuperación o rehabilitación. Profe, ¿puede cambiar, por ejemplo, los servicios ambientales? O sea, Sí. si me da una cosa, que me dé otra cosa. Sí, en algunos sitios en donde ya está tan degradado, lo que se recupera es el valor paisajístico, por ejemplo. Se hace una mejora como para que eso pueda ser utilizado con un valor paisajístico y eso es una recuperación también, o sea, responde al nombre de recuperación. Si alguien de ustedes lee inglés o le gusta leer en inglés, van a encontrar la palabra recovery, que sería la analogía a una recuperación, o rehabilitation, que sí es el análogo a rehabilitación, que son también estrategias que se llevan adelante en el marco de restauración ecológica. Fíjense en esta parte, este es un recurso hídrico que aporta, que llega al lago Nácar, y les quería mostrar, porque cuando ustedes vean restauración de ecosistemas hídricos y gestión de riberas, van a hablar de estas diferentes propuestas de bioingeniería. Una de estas, al menos esta que estamos viendo aquí, reciben el nombre de piedras contenedoras o muros naturales de contención para evitar que todo el suelo, que como ven tiene una pendiente entre el curso hídrico y la ribera, o sea, la ribera está sobrelevada en relación al recurso hídrico, entonces cuando hay un proceso de lluvia y las correntías fuertes, se pierde suelo, entonces se van generando o se van ordenando las piedras de esta manera, como ven aquí. En algunas ocasiones se combina con madera o incluso también con vegetación arbustiva o vegetación herbácea, que de esta manera asegura el suelo o establece que no se pierda la ribera, no se forman esas entradas que muchas veces se tienen, que van carcomiendo las zonas de las riberas cuando se tiene mucha pendiente. Esta es una estrategia que se realizan en cursos hídricos que están asociados a mucha pendiente en la ribera. Horacio, ¿vos me ibas a hablar? Sí, profe, yo creo que he visto eso en Yacyretá, creo que se hizo. Sí, hay varios lugares en Paraguay donde se hicieron estrategias parecidas a estas. Y ven aquí, son dos recursos hídricos. El que ven en la parte inferior es un recurso que en el momento en que se tomó la foto estaba con sequía, o sea, había déficit hídrico, por eso no tiene casi mucha agua y se puede ver el sedimento propio del recurso hídrico, pero se hizo esta obra y de esta manera se está evitando más pérdida de suelo en este lugar o en este sitio. Hoy en día, muchas de estas zonas que eran prácticamente suelo descubierto, esta que ven aquí arriba, donde ven prácticamente es una imagen tomada desde arriba de la vegetación, es toda una recuperación
de área de ribera, de vegetación de ribera que se había perdido. Y esta zona de abajo es un arroyo, ellos le llaman arroyo, pero tiene un caudal interesante, sobre todo en momentos o en épocas de deshielo, y ven las casas. Hubo un momento, contaba la persona que trabajó, que este lugar por donde ustedes ven que está pasando el arroyo con toda la vegetación asociada, era un hilo de agua de la sedimentación que existía en el lugar. Entonces, en el pueblo, ¿qué se hizo? Se extrajo toda la sedimentación, todo el sedimento que había en este lugar, se utilizó como suelo base en lo que serían en las zonas de ribera, y se hizo una implantación de vegetación. Y fueron todas medidas de intervención llevadas a cabo en el lugar con un interés estético, con un interés de mejora o soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el sitio, para recuperar las características ecológicas y los servicios ecosistémicos propios del lugar, pero por sobre todo, en este caso, buscando ese o persiguiendo ese interés turístico del sitio. Entonces se combinó muy bien todo lo que se referían a las medidas de sustentabilidad, de mejora del lugar, con la actividad económica que se llevaba adelante. Entonces se pudo combinar muy bien el componente ecológico con el componente económico y social en este lugar. Y para comentarles también la experiencia al comienzo, la población veía netamente la actividad, cómo se estaba mejorando, cómo se veía en la montaña. Pero a medida que ellos fueron viendo de que eso causaba un entorno paisajístico y estético agradable, y que muchos de los que venían a esquiar a Bariloche, en el camino para ir al Parque Nacional Nahuel Huapi, se pasa por San Martín, admiraban el paisaje que veían en su camino. Entonces empezaron a ver la oportunidad de explotar o de utilizar también el lugar con una finalidad turística. Y es así que en lo que es San Martín se crearon varios puestos de observación de aves, de observación de la montaña y las características ecológicas, así como también la vegetación propia del lugar. Incluso tienen puestos o miradores donde se pueden ver las cumbres siempre, ¿cómo es que se llaman? Las que tienen siempre nevadas. Las siempre nevadas le llaman ellos, donde se observan permanentemente la nieve perpetua. Entonces, por más que conservan las características de pueblo, eso fue de alguna manera valorando o revalorizando la actividad de carácter turístico del lugar, conservando los recursos propios y naturales. Entonces es un proyecto para mí muy bonito. Yo lo conocí el año pasado, o sea, no conocía toda la propuesta, y les había dicho el año pasado al grupo que llevó restauración, que ahora están séptimos. Me encantaría que algún día podamos hacer un viaje y poder conocer. Yo sé que sí es difícil salir del país. Bueno, eso le decía el año pasado, ¿verdad? Porque tiene su costo, ¿verdad? Pero qué lindo sería poder conocer así una experiencia que relativamente no está tan lejos, no está tan cerca, pero no está tampoco tan lejos, que tiene toda su historia y asociada a una característica turística. Pero ahora no nos podemos ver ni de frente, así que yo no les puedo decir eso, pero algún día personalmente a mí me gustaría conocer. Me pareció muy interesante este proyecto de restauración, que lo conocí, como siempre les cuento, hace poco. Me tocó la bendición y bueno, el agrado de conocer a una de las personas que llevó adelante este emprendimiento, que también trabajó en una propuesta, un proyecto de restauración en la zona de Itaipú, en la zona de Ribera de Itaipú, estuvo trabajando él también. Entonces, era presentarles este estudio de caso, cómo se llevan adelante proyectos de restauración, y motivarles para este primer trabajo en el cual cada uno, de acuerdo a su área de interés, va a buscar un proyecto y va a hacer esa ficha técnica propuesta en la actividad número 1. ¿Qué se busca con esta primera actividad en restauración? Que ustedes lean, que ustedes conozcan la literatura disponible
sobre proyectos de restauración van a encontrar bastantes y varias iniciativas realizadas en el marco de la restauración ecológica y que puedan identificar las partes componentes de su proyecto. Ustedes tienen una fichita modelo en el cual van a poner el nombre del proyecto que están analizando, la referencia bibliográfica, si es un reporte técnico, si es una noticia, si es un artículo científico, si es una nota de investigación. Y luego van a presentar. No se preocupen si lo que están leyendo no tienen todas las partes, porque no siempre van a tener todas las partes, eso también les aclaro desde ahora. Pero hagan el análisis buscando cuál fue la metodología. La metodología se refiere a qué estrategias de restauración se realizaron en ese proyecto y cuáles fueron las principales conclusiones o los resultados de ese proyecto de restauración. Si ustedes están leyendo un proyecto que hoy en día se está llevando a cabo, tal vez no van a tener resultados finales. No se preocupen, ustedes pueden escribir lo que dice el material. Solamente va a ser analizar el material que ustedes eligieron y qué información proporciona ese material. Puede ser una restauración en área rural, puede ser una restauración de un área natural, puede ser una restauración de cantera de un recurso hídrico, puede ser de cualquier ecosistema que ustedes seleccionen o elijan. Eso ya les comento ahora para que todos lo tengan claro y definido. Lo interesante es que vayan navegando y vayan conociendo qué hay de información disponible sobre proyectos de restauración en la web. Entonces, esta era un poco la experiencia que yo les quería compartir el día de hoy y también darles esas indicaciones para la actividad, para la primera tarea. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Profe, Hola, Belén. hola, profe, yo me uní hoy nomás. Sí. Quería preguntarte si eso es grupal o es individual o cómo. Este primer trabajito es individual, lo van a hacer de manera individual. Dale, profe, y ahora me voy a unir en, ¿cómo se llama? Acá en A la, el, a en el la aula, plataforma. a la La plataforma plataforma. y ahí también están todas las indicaciones, ¿verdad? Sí, no se olviden, aprovechando lo que me está Gracias. comentando Belén, agradeciéndole a Belén su comentario, no se olviden de leer su guía de actividades y ahí tienen la fichita que van a completar para este trabajo. Entonces siempre es importante leer toda la guía de actividades, lean ahí también sus rúbricas para poder realizar el trabajo propuesto. Recordarles una vez más, Ceci me va a estar ayudando, porque yo sé que ella es súper amable. Le voy a pasar la lista que tengo de estudiantes matriculados en restauración, para que puedan chequear que todos estén presentes ahí. ¿Alguna otra consulta? ¿Les escucho? Mi parte no, profe. Bueno, les agradezco a todos nuevamente por unirse a nuestra clase el día de hoy. Voy a dejar de grabar por aquí, esto voy a dejar disponible en el aula virtual también. Me van a esperar un ratito porque siempre descargo la grabación del Meet y lo subo a YouTube para que sea más liviano